dos voluntades, ¿verdad? Y la cosa es que eh, algo de lo que nos identifica con Dios como persona, en el sentido de la imagen de Dios, es que nos hizo con voluntad. Él es un Dios de voluntad y nosotros tenemos voluntad. Así fuimos criados. De hecho, dentro de ese concepto de la voluntad está lo que llamamos el libre albedrío. Y esto es muy, muy duro, ¿no? Es decir, tienes voluntad, puedes hacer lo que quieras. Algunos tienen que ser castigados por su mala voluntad, ¿no? Y detenidos de hacer su voluntad para hacer la voluntad de la ley, ¿no? Es decir, pueden hacer lo que quieran, pero de sufrir las consecuencias de sus escogimientos, ¿no? Como dice la porción, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que un día, sobre todas las cosas que escogiste, te juzgará Dios. Ven que es peligroso el libre albedrío. Algunos teólogos han sentido, ¿por qué Dios nos creó con voluntad? ¿Por qué Dios nos dio libre albedrío? Debería mantenernos sujetos a su voluntad y punto, ¿no? Pero no, tenemos voluntad. Y de hecho, el problema del pecado, ¿ustedes creen que el problema del pecado fue resuelto? Ándele, a ver, contéstenme. ¿Ustedes creen que el problema del pecado fue resuelto? Dicen los teólogos que no. ¿Mande? Pero el problema del pecado fue resuelto. ¿Fue resuelto? Solución es respuesta, solución es solución, pues. ¿Verdad? ¿Mande? El problema es la voluntad. La solución ahí está, pero la voluntad es el libre albedrío, pues. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para perdón de todos. Pero cuando dice todo aquel que quiera, ¿no? Todo aquel que no solamente cree que no quiera, pero si no quiere, wow. Ven que sí es una situación medio difícil el asunto de la voluntad. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, después de una introducción muy, muy bella como para presentarse delante de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene con fuerza la primera petición. ¿Qué dice? Venga tu reino. ¿Y qué más? Como en el cielo, así también en la tierra. Dice, en el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente, también en la tierra que se haga perfectamente. Esa es la primera petición. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. En la primera parte, cuando dice venga tu reino, está diciendo ven. ¿A dónde? Dios viene a llenar la tierra, a llenar los lugares, a llenar los templos, a llenar las áreas, a llenar la patria, a llenar las ciudades. Dios viene a llenar todo eso. Dios viene a llenar el corazón de los hombres. El reino de Dios no está establecido en México. Y algunos han pretendido que en un tiempo que estuvo establecido en Estados Unidos, no. Inglaterra fue un país con avivamiento, ahora es un país post-cristiano, casi. Alemania.
Es en el corazón del hombre. La petición es personal. ¿Qué dice? Venga a tu reino. Ven a reinar en mi corazón. Cuando tú dices al Señor, ahí sentado en tu trono, ¿verdad? Dice, venga a tu reino, hazte un lado pues, hazte un lado. Tu reino, establece tu reino, tú dominas, tú mandas. Qué difícil, ¿verdad? Que esta petición se haga realidad. De hecho, que sea tu voluntad y no la mía. Lucha de voluntades, ¿no? Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad. Qué curioso, ¿no? La oración, la primera petición de la oración clave, de la oración modelo, dice, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. Empieza con una entrega del trono, del dominio, del corazón del hombre y una renuncia a su voluntad para que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios contrapuesto a nuestra voluntad. Cuando dice, sea hecha tu voluntad, está diciendo no la mía, sino la tuya. Tampoco está diciendo mitad y mitad, representativa, ¿no? Como el sistema de gobierno de la iglesia del Nazareno representativo, laicos y clérigos, ¿no? En una junta consultora debe haber 2 superintendentes de distrito y 2 laicos, es decir, compensarlo, ¿no? En este caso, mitad y mitad tu voluntad, mitad la mía, no, chiquito. La tuya, no la mía. No mitad de mitad, solamente la tuya. ¿O no? ¿Podemos manipularlo un poquito? Oh, sí, el Señor es, déjeme decirle como dice el Bronco, ¿no? Es re buena gente. ¿Eh? El Señor es re buena gente. El Señor te entiende, ¿verdad? Una canita al aire, güey. Todos somos imperfectos. Todo el mundo comete errores. Y ya vivimos en el país de los horrores en lugar de los errores, ¿no? Es decir, tratando de manipular la voluntad de Dios. Al fin de cuentas, este asunto de seguir al Señor es una lucha muy personal. No es que mi abuela me enseñó, o es que la tentación acá, o es que no, es una lucha con tu voluntad, la voluntad de Dios o la voluntad tuya. Y somos re buenos para el 50-50, ¿no? Menguar ahí, el soborno, ¿no? La tranza ahí, con tatita Dios. Yo sé que tatita Dios me entiende. Pues es buena gente. Y el abuelito ni cuenta se da, Dios está más viejito, ni cuenta se da, ¿no? No nos ha dotado de algo muy trascendente en nuestra vida que se llama voluntad, libre albedrío. Y nuestra voluntad es adversa, contraria a la voluntad de Dios. Y por allá, mirando un cuadro muy especial, alguien debería de pintar un cuadro con esta frase del profeta Jeremías, cuando dice, paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino. Y esto puede ser una lucha meramente religiosa. ¿Soy bautista o soy metodista? ¿Soy pentecostal o soy nazareno? ¿Soy aquí o soy allá? ¿O soy mormón o soy testigo de Jehová? Paraos en los caminos religiosos y miren cuál sea el buen camino. No, hay 2 nada más. El tuyo, que puede tener matices de todos. Puedes verte muy metodista libre, puedes verte muy adventista, pero es tu camino. En la cruz
Dice una poesía, desde entonces en la cruz, en el Calvario, se abrieron dos caminos. El uno que por fe conduce al cielo, el otro va al infierno. Una puerta solamente, más dos lados hay. ¿Alguien sabe ese corito, hermano Rommel? No, ¿qué pasó? Si cuando tú estabas chiquito lo cantaban. Una puerta solamente, más dos lados hay. Adentro y afuera, ¿dónde estás tú? Una puerta solamente, más dos lados hay. Yo estoy adentro, ¿dónde estás tú? Paraos en los caminos y mirad. Eso de meterse en los caminos es meterse en caminos de 11 varas, ¿no? Como aquel que era muy malito para dar direcciones. Después su esposa nos dijo que era muy malo para dar direcciones. Después de que nos perdimos, miedito, pero fuimos a dar a donde no esperábamos, ¿no? Nos dijo que a la izquierda y era a la derecha. Y ahí vamos a la izquierda y vamos a parar ahí en un barrio por allá en Estados Unidos horrible, ¿no? Medio despobladón y luego en una gasolinera despachando un hombre así mal encachado, el más mal encachado lo veíamos nosotros porque ¿dónde andamos? Oiga, señor, ¿cómo puedo llegar al 5 o al 10? Y ya nos dijo cómo llegar, pero mira más, ¿dónde andábamos, no? Hacían del hombre, ¿no? Sus caminos por aquí, por allá, probando aquí, probando allá, qué curioso. Oye, hermano, ¿cómo andas probando el verdadero camino aquí y allá? Si el verdadero camino fue aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy. Así es que follow me, así es que sígueme a mí. Sígueme. Eso está mejor. Porque mira, para que tú seas miembro de Hatay, y síguele, te van a faltar dedos en las manos y en los pies para decir los requisitos. Seguir a Cristo dice, oye mi voz y sígueme. Wow. El hombre por torpe que sea no se extraviará en ese camino. Pero hay que seguir al Señor. Hay que sintonizar nuestro oído con la voz del Señor para seguirle. Paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino, decía Jeremías. No, pues yo sé que se trata de caminar con Dios, pero pues ya ves las dificultades. Bueno, como tú digas. La invitación de Dios es párate en los caminos, pregunta cuál sea el buen camino y anda por él. Escoge el bien, he puesto delante de ustedes el bien y el mal, dijo el Señor. Escoge el bien para que vivas. Y más adelante decía, para que vivas tú y tu descendencia. Amén, Señor, bendice nuestra descendencia, ¿no? Y dijeron, no andaremos. Ándale. Nuestra voluntad adversa. No, yo no quiero ser cristiano. Por muchas razones pueden decir que no quieren ser cristianos, ¿no? Nosotros le decimos al Señor, yo quiero ser como tú. Mi hermano una vez me dijo, yo no quiero ser como tú. Mi hermano mayor. Qué bueno que no se trataba de ser como yo. No iba a servir para pastor él.
Y yo no iba a servir para mecánico como él. No se trata de ser como alguien más, aparte de Cristo, se trata de ser como Cristo, porque Él es el camino. Y la gente se sube en su mula y dice, no andaremos. Y se dan su paquete, no dice, a mí nadie me va a convencer, sin duda. Por tu voluntad testaruda nadie te va a convencer, ¿verdad? No hay más sordo. ¿Ustedes lo inventaron eso? Que Dios te la... Nuestra voluntad adversa al Señor. Hablando de que en el Calvario se abrieron dos caminos. Un camino lo llamó el Señor, lo llamó la senda ancha, y el otro la senda angosta. Cuando describió la senda ancha dice, y muchos son los que andan por él. Cuando describió la senda angosta dice, pocos son los que la encuentran. Irse con el montón es muy fácil. Solamente tienes que seguir al montón. No tienes ni que pensarlo, pero para seguir al Señor tienes que pensarlo. Y el Señor te invita a pensar, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión seria. Hay gente que, fíjate que ahí mis primos a todo dar tienen un grupo de jóvenes bien suave, y la pasan bien suave, y se van los viernes por aquí, se van los sábados por allá, y tienen paseos, y eso les decide ser parte de ese grupo. No tienen que pagar ningún precio ni corregir nada en su vida, pero para seguir a Jesús tienes que pararte y considerarlo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? No mi voluntad, sino la tuya. Pero nuestra voluntad adversa, ¿no? Usted pudiera hacer un recuento de cuántas veces tuvo que volver al Señor y decir, Señor, perdón, la regué. Hice lo que quise, pero no precisamente tu voluntad. O me ganó mi voluntad, o me ganó mi ira, mi amargura, mi coraje, o mi descuido, y nuestra voluntad adversa. Muchas veces desde los púlpitos he predicado, he insistido sobre esto, acerca de aquellos que tomaron la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Es decir, Cristo, el camino de Dios, no está dentro de sus mentes, de sus posibilidades. No, desconocer, no me salgas con esas cosas. De tajo lo hacen a un lado. Como ellos no probaron tomar en cuenta a Dios, dice la Escritura, Dios los entregó. La idea para mí es, los soltó. ¿Para qué? Para que sea esa su voluntad. Para que hagan lo que quieran. Los soltó. Y vayan por el camino de la voluntad del hombre. ¡Qué bárbaro! Es un camino lleno de corrupción. Ni 20 López Obradores pueden limpiar ese camino. Está lleno de corrupción. ¿Cómo va a dominar este presidente la corrupción derivada del crimen organizado? Es una institución mundial, poderosa, riquísima, llena de armas, llena de feligreses, de seguidores, de vividores. ¿Será que solamente el día del juicio va a tener eso? No voy a contestar a esa pregunta. Dios soltó al hombre al camino de su voluntad. Y no para decir con ironía, como nosotros decimos, bueno, pues que te vaya bien.
como el novio va, que va con la novia y le dice que dijo su mamá que siempre no, ¿verdad? Y le dice a la novia, pues con el corazón les ves, bueno, pues que te vaya bien. Con ironía, ¿no? Deseando que otra cosa. El Señor no dice que te vaya bien. El Señor lamenta porque sabe que no te va a ir bien. Al fin de cuentas vino a rescatarte de tu mal camino y de las consecuencias de tu mal camino. Si tú quieres seguir por ese mal camino es tu voluntad, pero no te va a ir bien. Acuérdate, antes que vengan los días malos y digas no estoy contento. Vuelvo a usar esta ilustración como en 1949, en diciembre de 1949, íbamos viajando al rancho donde nació mi mamá. Íbamos 10, 11, 12, íbamos 13 personas en un picapito Ford 37. Mi mamá se mareó cuando iba en la cabina del carro y decidió irse atrás en la cajuela del pickup y se sentó en la orilla, y cuando apenas había arrancado el carro, mi mamá cayó para atrás y a raíz de ese accidente murió. Eso es cuando veníamos de regreso del rancho. Cuando íbamos, eran, ¿qué sería? Las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, más o menos a las 5 de la mañana. Íbamos atravesando un rancho, un pueblito ahí pequeño, no sé cuál era. Nunca le pregunté a mi papá cómo se llamaba. Y salió un hombre corriendo el camino. Lo bueno es que el carro no era de velocidad, pues, y con todo ese montón de gente, pues iba lento el pickup. Y se paró enfrente del pickup y se va. Dice, allí al llegar al río está truncado la carretera. Tiene que dar vuelta por otro lado. Uy. ¿Qué tal si mi papá dice, pues por allí me voy a ir? Pues que te vaya bien. El Señor sabe lo que hay al final del camino. Y viene a rescatarnos, pues. Viene a buscar y a salvar los que se habían perdido, lo que se había perdido en los caminos de la voluntad del hombre, ¿no? Nuestra voluntad adversa. Dios nos suelta, no para decirnos te vaya bien, sino advirtiéndonos que bien no nos va a ir. Esa es una cosa, es adversa nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si uno quiere entrar, hermanos, si uno quiere entrar en la voluntad de Dios, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tener el valor de decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Creo que esto es una parte del Love Story, creo que se hizo película o algo así, ¿no? Donde llega el novio a ceder en su punto, ¿no? Y después hacer una poesía acerca de eso. Y dice todo lo que va a suceder. No se va a hacer la voluntad de él, sino lo que ella quiera se va a hacer. Y si tú vas a tener el control remoto de la televisión, tú lo vas a tener, ¿no? Tú mandas lo que tú decidas, ¿no? Alguien puede prometerle a la novia que así será, no tiene la menor intención de cumplirlo. O por lo menos le será muy difícil cumplirlo. Cuando tú le dices al Señor, no mi voluntad sino la tuya, tienes que tener una lucha en la que llegar al punto de negarte a ti mismo para decirle no lo que yo quiero. Tienes que tener tu Getsemaní. Fue en el Getsemaní donde el Señor dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero pasar por eso. La lucha de voluntades.
El apóstol Juan, habiendo captado muy seriamente este asunto y relacionándolo con la oportunidad que tenemos de orar. Qué es eso de orar? De hablar con Dios. Oye, ¿sabes qué? Mira, ya sabes, tú y yo somos amigos y este es un jefe de oficina y tiene su influencia. Dice, tú y yo somos amigos, ¿sabes? Pues mira, que me hagas la balona en una cosa. Es que, y le lave el coco, que haga una tranza para que le dé chance. ¿Saben ustedes que los cristianos hacían con Dios a veces queriendo hacer una tranza? Porque de Dios es el poder para concedérselos, ¿no? Y Juan, habiendo captado la importancia de negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios, decía que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a nuestra voluntad, esa voluntad que no checa con la voluntad de Dios, la respuesta es no. Yo sé que Diosito es bien bueno y Él me lo va a conceder, ¿no? Señor, Señor, Señor. Estamos tratando de lavarle el coco al Señor, ¿no? Mira, si tú me concedes esto, te prometo, Señor, que estás, ¿cómo se dice? ¿Estás tratando de imponer tu voluntad a la voluntad de Dios? Hagamos un trato, hagamos un acuerdo, un 50-50 ahí. ¿Qué es una cosita así? ¿Tú crees que Dios se va a fijar en eso? Si se fija cuántos cabellos tenemos, aunque conmigo no batalla mucho, ¿no? Dios no va a consentir nada. Cuando inició este periodo del nuevo presidente que se iba a levantar contra la corrupción, y alguna vez creo que lo comenté con Banchito, ¿y qué va a hacer con aquellos que trabajan con él y que caen en la corrupción? ¿Qué va a hacer con ellos? Porque van a caer en la corrupción. Algunos van a sacar a relucir el cobre, ¿no? Señor, te prometo que Señor, pues yo me he portado bien, yo no le hago mal a nadie. Es una cosita, pues, que tiene, ¿no? Quiero hablar con Dios. ¿Para qué quieres hablar con Dios? ¿Para decirle no mi voluntad sino la tuya? ¿O para decirle, Señor, que sí, mira, un favorcito, sí, chiquito? ¿Se han encontrado ustedes? Yo conozco un pastor de Hatay que sí ha entrado en esas cosas. Y Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no, no. Estaba el apóstol Pablo ahí batallando con sus ojos, con esa, ¿cómo le llamó? Ese problema que tenía físico en sus ojos. Le llamó el aguijón en la carne, teniendo ese problema del aguijón en la carne. 3 veces, yo me imagino que estaba en oración y ayuno, no elevando una simple oración rutinaria delante de Dios, sino ruegos. 3 veces he rogado, dice. He rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí ese aguijón. Y tranquilamente me dijo, bástate mi gracia. Le estaba diciendo, el aguijón ahí va a estar. Pero también yo voy a estar ahí contigo.
Por la gracia que yo doy vas a salir adelante. Bástate mi gracia. Y vas a encontrar que es mejor que ser librado es experimentar que la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. De tal manera que llegarás a gloriarte en tus debilidades, para que repose sobre ti el poder de Cristo. Quisiéramos saber cuáles son esos casos, ¿verdad? Cuando estamos frente a una necesidad o con una petición delante de Dios, quisiéramos saber si esa entra en la que el Señor diga, te será hecho. Quiero, sé limpio. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. O que entra en el asunto que el Señor, lo vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Bástate mi gracia. A veces no sabemos la diferencia. Lucha de voluntades. Y por causa de este riesgo, todavía en el punto de la lucha de voluntades, Pedro hizo una declaración. Pedro, cuando escribió su carta, fue en un tiempo de persecución. Le tocó tiempo de persecución seria. Y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, por el plan de Dios, por lo que Él sabe, por su sabiduría, es su voluntad a veces atravesar el valle de sombra de muerte, o atravesar las dificultades, o sufrir las aflicciones. Déjame leerlo de nuevo. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y les da un norte lo que deben hacer. Y nosotros quisiéramos saber a veces si ese es nuestro caso y saber qué hacer cuando padecemos según la voluntad de Dios. Y esas son las cosas que recomienda el apóstol Pedro. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador. La situación que tienen que sufrir o que están sufriendo, que no pueden resolver, que no tienen la respuesta, suéltenla y encomiéndense a Dios. Encomiéndense a Dios. Y éntrale, como para decir, no, aquí vamos en tu nombre y por la fe. Aquí vamos en tu nombre y por la fe. En tu nombre y por la fe. ¿No se puede evitar sufrir por el negrito? Pero encomiéndate a Dios. Encomienda tu alma al Señor. Te va a ayudar. Y le va a ayudar a Él. Encomienden sus almas al Creador. Dice esta oración de alguien que decide tomar el llamamiento de Dios. Dice, y oye, Señor, donde tú digas, haya tristeza o haya fatigas, donde sea útil la vida mía, la llevaré. No importa cundan cardos o espinas, Señor, te seguiré. Me encomiendo a ti. A veces tenemos por delante cosas que para atravesarlas y enfrentarlas necesitamos encomendarnos a un poder más alto. Encomiéndense a Dios.
A veces tenemos un enemigo serio tratando de arruinar nuestra vida. Encomiéndate a Dios. A veces tenemos que enfrentar una situación muy difícil en nuestra vida. Encomiéndate a Dios. Por un lado. Y la número 2 dice, y hagan el bien. Hagan el bien. En otra ocasión Pablo decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Hagan el bien. Encomiéndense a Dios y hagan el bien. Tienen algo que hacer bueno, hagan lo bueno que pueden hacer. Respecto a aquello que no pueden resolver, encomiéndense a Dios, pero hagan el bien. Está difícil esa poesía, yo iré, Señor, donde tú digas. Una parte decía esa poesía, en mis alforjas yo nada tengo, y si algo tengo lo voy a dar. Si tú me miras, el mundo es mío. No importa que cundan cardos o espinos, te seguiré. Listos a enfrentar la dificultad. Tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. ¿Quiénes son los que han venido? Son los que han triunfado. Cuando se torna difícil padecer según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta llegar al punto de poder decir como el Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén, Señor, que sea hecha tu voluntad. Si la voluntad de Dios así lo quiere, así lo permite, Dios sabe por qué. Me encomiendo a ese Dios que sabe por qué no. Y viene cada experiencia. Cada experiencia como las muy amargas que vivió el salmista, ¿no? Y en una ocasión, refiriéndose a lo que había vivido, decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Es bueno hacer tu voluntad. Terminas victorioso delante de Dios con una paz que no tiene igual, diciendo, Señor, gracias. Como dice ese canto, no refiriéndose al final de la vida, dice, guardé mi mano en la mano del Señor. Cuando nosotros revisamos el salmo que habla de esto, el salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, es como para revisar el asunto y decir, no, pues casi por nada se para decir, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Sí, ¿cómo casi por nada? ¿Por qué? Voy a mencionarles unas 5 cosas. Primero, me sacaste del pozo de la desesperación. Estar en el pozo de la desesperación es horrible, pero ser sacados es maravilloso. El hacer tu voluntad me ha agradado. Me sacaste del pozo de la desesperación. Es el versículo 2. En el mismo versículo 2 dice, enderezaste mis pasos. ¿A dónde iba a dar mi vida? Tú me detuviste una través, solamente tú sabes de qué me libraste y enderezaste mis pasos. Versículo 3 dice, me diste un cántico nuevo. Qué preciosas las cosas que cantamos, ¿no creen, hermano? Cánticos.
porque Jehová está en medio de ti. Se gozará sobre ti con cánticos. Alguien ilustró esto, que una reunión de todo tipo de personas, entre los que había un representante del cristianismo, iba a hacer o decir algo referente a lo que representaba. Y siendo que representaba a los cristianos, se paró enfrente y dijo: bueno, nosotros los cristianos cantamos, así es que vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un cántico nuevo. Qué preciosa la salmodia cristiana, ¿no? Qué preciosa los cantos cristianos. No tienen límite, ¿no? Seguido en las mañanas escuchamos el canto ese que nos cantó Dinita una vez, que dice: el río del amor, suelta ya. ¿Lo tienes? Te lo vamos a pasar. Suelta ya. Y hay cada himno precioso, ¿no? Me diste un cántico nuevo. Y cantamos. Cantamos y cantamos y cantamos como los judíos y los mexicanos, ¿no? Los judíos cantan su dolor y los mexicanos también cantan su dolor. Los judíos en Babilonia cantaban. Estaban en cautiverio y les decían las gentes, los babilónicos les decían: cántenos los cánticos de Sión. Y cantaban un cántico que decía: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová, con estos estaremos alegres. Me diste un cántico nuevo. Con razón el hacer tu voluntad me ha agradado. Versículo 4 dice: me hiciste feliz, bienaventurado. En medio de todas las cosas me hiciste una persona feliz. Ay, parece que no tiene problemas, parece que sí tiene problemas, sí tiene muchos y posiblemente muy más graves que los tuyos, pero es feliz. Porque el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Me hiciste bienaventurado. Y por último, en el versículo 6, no me reclamaste nada, ni me hiciste requisitos, no demandaste de mí ni holocausto ni expiación. Simplemente me perdonaste. Por la gracia del perdón, por el perdón gratuito. Por la gracia del perdón, esto es el perdón gratuito. El hacer tu voluntad me ha agradado. Voy a terminar con esto. Una vez que nos hemos decidido a hacer la voluntad de Dios, negarnos a nosotros mismos, no debemos de hacerlo con un espíritu que dice: pues ni modo, ¿qué vas a hacer? Pues hay que hacer, ni modo. Y vamos a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere, pues ni modo, ¿qué otra cosa? Pues si tienes que. Y decía a los Efesios, el apóstol Pablo decía: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, escuchen esto, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O lo pongo al revés: haciendo la voluntad de Dios de corazón. Me complace hacer tu voluntad de corazón. Ya no estoy negándome a mí mismo. Ya tengo la mente de Cristo. Y lo que hago lo hago de corazón. Ya no vivo yo de cualquier manera. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi deleite es hacer su voluntad. Tú pudieras tener una corta o larga plática con el Señor. Terminaría tu plática diciéndole: yo voy a hacer tu voluntad. Ayúdame a encontrar el deleite de hacer tu voluntad. Ayúdame a perseverar para alcanzar lo que tu buena voluntad planeó para mí. Yo voy a hacer tu voluntad. Me va a costar, y a veces me va a costar mucho, pero en esos tiempos me encomendaré a ti. Las circunstancias tratarán de desanimarme de hacer el bien, pero no me cansaré de hacer el bien. Haré tu voluntad de corazón. Me encomendaré a ti en los tiempos difíciles y no dejaré de hacer el bien. ¿Podemos orar, hermanos, sobre eso? ¿Quieren inclinar su rostro? Padre eterno, esta mañana te damos gracias porque hay palabra viva para nuestro corazón. Hay esperanza para el necesitado. Hay esperanza para el afligido. Nos hablaste muy claramente y nos hace reflexionar, Señor, acerca de buscar siempre tu santa voluntad. Gracias por tus bendiciones. Nos cansamos de alabarte y de glorificarte. Estamos muy conscientes que tenemos hermanos enfermos, hermanos escasos de ánimo, hermanos faltos en la fe. Ayúdanos, Señor, con ellos. Tú eres el único que puede hablar a sus corazones. Todos tenemos dificultades, problemas que brincar, Señor, pero en tu mano lo haremos. Lleva nuestras necesidades, lleva esta hermosa mañana, lleva nuestra alabanza, Señor, y que este alimento, Señor, sea fuerte y bastante y suficiente para aguantar toda esta semana llena de vicisitudes, llena de dificultades. Y llena de bendiciones. En el nombre de Jesús, confiamos. Amén.